Se cumplieron 25 años de la muerte violenta de Luis Carlos Galán, nuestro amigo y compañero de tantas jornadas en la Universidad Javeriana. He visto con curiosidad y con no cierto estremecimiento de repulsa que cuando se quiere hablar en serio de Luis Carlos Galán no se habla de verdad con ninguno de sus grandes amigos, de los que de verdad lo fueron. Si alguien hubiera querido hacer una buena entrevista sobre Luis Carlos Galán, habría sido necesario hablar sobre sus amigas, tres muy dedicadas en la universidad, y sobre sus amigos, cuántos amigos que compartieron con él tantas horas de ilusiones y tanta fe ciega en el mejor destino de Colombia. No haber hablado con Luis Fernando Mejía o con Enrique Nates o con Hernando Restrepo, con cuántos de los amigos que de verdad lo fueron de Luis Carlos Galán, para desentrañar eso que sigue siendo un misterio, la vida de Luis Carlos. La vida, lo que no es un misterio es la muerte de Luis Carlos. ¿Qué le costó la vida a Luis Carlos Galán? A Luis Carlos Galán le costó la vida la mafia, porque se dice con mucha superficialidad que la mafia mandó matar a Luis Carlos Galán. Claro. Lo que no se dice es que Luis Carlos había comprendido suficientemente que el porvenir de Colombia estaba limitado por la mafia, de una manera tal que eran incompatibles ambas cosas, la suerte del país y la supervivencia de la mafia. Y Luis Carlos lo dijo, no una sino muchas veces. Y sabía que eso le podía costar la vida. Y a pesar de eso, y esos son los actos heroicos que la nación olvida, persistió en su lucha contra el narcotráfico y el narcotráfico lo mató. No lo mataron este y aquel. Dentro de esa investigación por la muerte de Luis Carlos se llegará a una conclusión o a otra. Eso no importa mucho, para ser francos, porque el verdadero criminal de Luis Carlos Galán es una cosa medio amorfa, medio indescifrable, pero que sobrevive, que es la mafia. ¿Qué ha hecho Colombia contra la mafia? En este momento en el que estamos hablando, 25 años después, le hemos dado una respuesta contundente y definitiva a la mafia. Solamente hubo una época, la época histórica del gobierno de Álvaro Uribe, en que se enfocaron todas las baterías, se dispusieron todas las fuerzas, se alumbraron todas las luces de alarma en contra del narcotráfico, porque el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Y ese fue un grito de batalla. Y se restablecieron las extradiciones de bandidos al exterior. Y se fumigaron sin clemencia los campos sembrados de coca. Y se atacó la mafia en todas sus manifestaciones, especialmente en la de su dinero mal habido, en el lavado de activos, de lo que fue héroe y ahora es mártir el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Esa es la verdad. Se hizo una lucha singular durante 8 años. Y antes y después, ¿qué ha pasado? Condescendencia con la mafia, cercanía con la mafia, impunidad para la mafia. Lo que está pasando en Cuba es insólito y es irritante. Se están adelantando conversaciones sobre la mafia sobre una base no explícita pero sí suficientemente clara, y es que los mafiosos mantendrán intactos sus capitales. Al mismo tiempo, pari passu, el ministro Cárdenas está preparando una amnistía para capitales que tienen que ser, por supuesto, capitales indecentes para que monten alguna cosa significativa para el presupuesto nacional. Se está hablando, pues, de paz con los grandes creadores de la guerra, para ser francos y directos con los asesinos de Luis Carlos Galán. A Luis Carlos Galán, repetimos, lo mató la mafia. No esta ni aquella en particular, la mafia como institución detestable. La mafia como grupo indescifrable que tiene tantos tentáculos. Ese pulpo monstruoso derrotó la vida de Luis Carlos Galán. Y con la vida de Luis Carlos Galán lo que derrotó fue la esperanza. ¿Qué hubiera sido Colombia con Luis Carlos Galán? Y nuestra respuesta es sencilla y contundente. Un país distinto. Con Luis Carlos,
hubiera empezado una forma de transformación, un espíritu de transformación, se hubiera impregnado el país de un espíritu de transformación que lamentablemente murió ese 18 de agosto hace 25 años. Luis Carlos era enemigo de la mafia porque la mafia estaba en las antípodas de la vida nacional, de los valores del espíritu colombiano, de las posibilidades que Colombia tenga de un mejor mañana. Mientras haya mafia, estamos perdidos. Y por eso esta entrega del país a la mafia que se está consumando en La Habana es sencillamente repugnante. Es una lástima que los supuestos herederos políticos de Luis Carlos, que en verdad no existen, porque cualquiera se toma su nombre y cualquiera se toma su antorcha vital, y sus herederos de sangre, sus hijos, no hayan comprendido este fenómeno fundamental. Luis Carlos tuvo grandes batallas, se ocupó en inmensa cantidad de temas, tal vez demasiados como para haberle impedido el que hiciera una concreción compacta de su ideario político. En lo que no hubo debilidades, ni hubo medias tintas, es en la lucha de Luis Carlos Galán contra la mafia. ¿Eso en qué paró? En que su sucesor, ese sucesor que nombró a las carreras un niñito que era Juan Manuel Galán en el cementerio, el doctor Gaviria, pactó con la mafia, pactó la entrega del país a la mafia con la cárcel de la Catedral. Pablo Escobar moriría después, pero con Pablo Escobar no moriría la mafia. Con Pablo Escobar desapareció un fenómeno humano detestable, pero lo siguieron tantos otros, tantos que no han sido perseguidos. Leyendo como hemos leído recientemente las declaraciones de Rasguño en los Estados Unidos, hemos quedado convencidos de que la mafia sigue mandando en este país. Y la misma mafia que asesinó a Luis Carlos Galán asesinó tantos jefes políticos después. Unos de izquierda, otros de derecha, como Álvaro Gómez Hurtado, porque a la mafia le estorban todos los que tengan un pensamiento limpio y claro sobre la vida nacional. La mafia es incompatible con el país. Y la mafia, que en este momento, cuando les hablamos a ustedes, está representada fundamentalmente por las FARC, que es el gran cartel de las drogas, la mafia está en las antípodas de la resurrección nacional. Por eso esta entrega del país a la mafia que se está adelantando en La Habana, donde no se menciona una sola palabra, como lo pone de presente el procurador Ordóñez, el tema de sus inmensos capitales, es una entrega del país a la mafia. Es decir, es la concreción plena y total de la traición a la memoria de Luis Carlos Galán. El héroe Luis Carlos Galán se hizo matar por la mafia. Su lucha fue la lucha contra la mafia. Su acto heroico, como el de Ricaurte en San Mateo, fue volar en átomos, con tal de que el país entendiera que la mafia es su gran peligro, que en la mafia está el principio de todos sus males. ¿Cuánto hemos traicionado esos propósitos? ¿Cómo nos hemos olvidado de ellos? No hubo tal vez sino un hombre en la historia, Álvaro Uribe, con todos los que seguimos su palabra y su ejemplo, que entendiéramos el mensaje de Luis Carlos Galán. Los demás están empeñados en olvidarlo y en traicionarlo. A Luis Carlos Galán no lo mató la gente del Mexicano, de Pablo Escobar o de no sé cuál de los mafiosos que dieron dinero para traer unas ametralladoras con las que cegar su vida. El fenómeno de Luis Carlos es mucho más amplio y mucho más contundente. El fenómeno de Luis Carlos se explica en la lucha por un país nuevo, limpio, claro, es decir, un país sin mafia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos.